¿quién es el hombre espiritual? Hermano, déjame preguntarte directo. ¿Eres un cristiano espiritual? Bueno, si eres cristiano, tienes el espíritu y eres espiritual y no carnal. Pero eres un cristiano espiritual que está creciendo en su vida espiritual. Hermano, ¿eres un hombre o una mujer piadosa o piadoso? Pues hoy responderemos quién es el hombre espiritual o cómo se es el hombre espiritual. Preparando esta lección, me vi muy tentado a hacer toda una serie de 10 o más lecciones hablando qué es la piedad bíblica. Porque creo que hay mucha confusión en nuestros días sobre quién es alguien piadoso. Pero no lo haremos, no es mi intención. He decidido hacer una breve pausa en la doctrina de Dios a fin de poder presentarles a ustedes algunas partes de la doctrina del Espíritu Santo que no he podido tratar en la predicación del domingo. Mi plan, hermanos, es solo tratar 2 o 3 domingos estas partes de la doctrina del Espíritu Santo y ya. Y regresar. Ahora, existe la gran posibilidad que después de este breve paréntesis de 2 o 3 sesiones, haga otro paréntesis más de algunas 5 o 6 lecciones sobre la doctrina de la unión con Cristo. Pero veremos qué es lo mejor para la iglesia. Y esto quiere decir que este paréntesis, aunque para esto es corto, se puede extender hasta 8 o 10 lecciones. No es totalmente seguro, pero es muy probable. Hermanos, no soy fan de tener las series que estoy dando. Realmente no me es tan agradable. Lo hago porque creo que es necesario para la iglesia y va a ser útil para la iglesia. Si fuera por mí, como les he dicho antes, podría empezar un libro y seguir hasta el final sin parar, pero tengo que ser sensible a las necesidades de la iglesia y creo que estos paréntesis van a servir y sirve que refrescamos un poco para regresar a la doctrina del Espíritu de Dios mucho más animados. Hermanos, como ustedes saben, en las mañanas he estado exponiendo Juan 14 y particularmente los versículos que tratan sobre la doctrina del Espíritu Santo. Pero ha habido, en mi estudio, hermanos, han salido algunas doctrinas de Juan 14 que creo que es muy beneficioso que las exponga, aunque no es lo mejor que lo haga domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque aunque estas doctrinas han salido de mi meditación, estos temas han nacido de la meditación de Juan 14, realmente no son el tema principal de Juan 14, así que no he querido interrumpir lo que es el texto tal cual expuesto, con algunas doctrinas que salen del texto. Y en segundo lugar, la razón por la cual me tomé la libertad de enseñarlo domingo en la tarde es que aquí tengo un poco de mayor libertad para tomar de la sabiduría puritana para enseñar estos temas. Cuando predico domingo en la mañana, realmente intento limitarme en mis citas. Sé que alguna predicación puede
tener más citas que otra, pero intento limitarme, ya que quiero que la mente del creyente y del incrédulo no sea interrumpida con citas de otros autores. Pero el domingo en la tarde tengo un poco de más libertad al estarlo haciendo más en un formato de estudio. Por eso es que estamos viendo estas doctrinas por la tarde. Juan 14, versículo 25 al 26. Abran sus Biblias ahí. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este texto implica que las Escrituras son inspiradas por Dios. Dios, Espíritu Santo, inspiró a los santos apóstoles y profetas a escribir la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que tenemos la libertad de decir cuando leemos este texto, y debemos decir que lo que se ha leído es palabra de Dios. No negamos que el autor humano fue quien lo escribió. No negamos que el autor plasmó sus características particulares. Los autores y comentaristas hablan continuamente de esto. Por ejemplo, dice: es evidente que la tercera epístola de Juan fue escrita por el mismo autor que el Evangelio de Juan, porque su estilo es semejante. Nadie niega que al escribir los autores de la Biblia plasmaron sus características particulares. No obstante, el texto que hemos leído implica que Dios Espíritu Santo es el autor último de la palabra de Dios. Hermanos, es por eso que podemos hacer cosas como confirmar Juan 14 con Romanos. ¿Es el mismo autor? ¿Es el mismo autor humano, Romanos y Juan? No, pero en última instancia es el mismo autor divino. Y por lo tanto, la doctrina de Juan concuerda perfectamente con la doctrina de Romanos. Y Romanos con Génesis. Y Génesis con Apocalipsis. De hecho que en algún futuro me gustaría ver con ustedes, hermano, hacerlo en formato de estudio. Ver cómo todos los temas de Génesis 1, 2 y 3 se consuman en Apocalipsis 19, 20 y 21. Vemos una unidad perfecta de hombres que vivieron en tiempos distintos, en contextos diferentes, que no se conocieron, que escribieron en diferentes idiomas. No obstante, porque el autor es Dios, Espíritu Santo, mantiene una perfecta cohesión y unidad como ningún otro libro. De ahí viene la singularidad de la Biblia. De ahí viene la particularidad de la Biblia. De que solo la Biblia y nada más la Biblia contiene, como dice el apóstol Pablo, los oráculos de Dios. Esto tiene varias implicaciones. Por ejemplo, esto quiere decir, o esto implica, que el Espíritu Santo salva a través de la palabra predicada. Hermanos, ¿por qué le plació a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación?
Porque en última instancia no es la predicación, sino la palabra inspirada por el Espíritu Santo la que salva. Dios decidió usar la palabra para salvar porque su autor es el Espíritu Santo. Esto implica además que el Espíritu Santo es necesario para comprender la palabra. Hacía una pregunta al aire hace tiempo en Facebook. Yo soy de esos usuarios que avienta la piedra y después me salgo y no sé si se hizo un incendio ahí o algo, no me interesa, solo aviento la piedra y me voy. Y pregunté, ¿es necesario ser creyente para interpretar las Escrituras correctamente? ¿Qué opinan? La Escritura dice, Dios es amor. José, esta semana he estado leyendo en mi devoción casi solamente en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis y Job. Y José, ¿alguien puede entender la historia de José aunque no es creyente? ¿Qué opinan? Están divididos unos con otros, hermanos. ¿Qué tal no haya entre vosotros? Déjenme unir sus corazones teológicamente en esto. Los incrédulos pueden interpretar la Biblia hasta cierto punto. Lee la historia de José y si tú le preguntas ¿qué pasó? Bueno, José fue un hombre que tal y tal. Pero la interpretación de José, de la historia de José, que simplemente se queda como un hombre que vivió en el pasado, no es interpretar las Escrituras, es quedarse a la mitad de la interpretación. Si cuando leemos a José no podemos ver la persona de Cristo anticipada, la obra de Cristo anticipada y demás, nuestra interpretación quedó trunca. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, que los judíos hasta el día de hoy tienen su entendimiento velado, porque cuando leen a Moisés no pueden conocer a Cristo. Entonces, los incrédulos pueden hasta cierto punto interpretar las Escrituras bien, pero completamente no, porque Cristo les está velado. Y además que interpretar las Escrituras no solo implica decir lo que significa, sino espiritualmente implica abrazar lo que significa. Entonces, ya que las Escrituras son inspiradas por Dios, necesitamos a Dios Espíritu Santo para comprenderlas y para creerlas absolutamente. Pero hermano, ese fue uno de mis puntos en el sermón anterior, hace un domingo, que necesitas y necesito el Espíritu Santo. Y ahí hablamos de la necesidad de santificarnos, ¿no es verdad? ¿Por qué en ocasiones cuando estamos viviendo descuidadamente la palabra nos es más difícil tomar alimento? Porque hermanos, el Espíritu se contrista. Necesitamos buscar la santidad del Señor para ser alimentados por la santa palabra, por el Espíritu Santo. Nuestro entender depende del Espíritu. Y eso ora el salmista: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Estas ya son algunas cosas que establecimos en el sermón anterior, que simplemente las pongo ante ustedes a manera de introducción, para que vean cómo todo esto fluye de la verdad que el Espíritu Santo es el autor de las Santas Escrituras. En esta lección me gustaría abordar algo que no pude exponer plenamente y que tengo mucho deseo que la iglesia aprenda. ¿Qué? Que si el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y lo es, nuestra vida espiritual depende en gran medida de nuestra relación con las Escrituras. Repito, si el Espíritu Santo es el autor de las Santas Escrituras, y lo es, nuestra vida espiritual
depende en gran medida de nuestra relación con la palabra de Dios. Déjenme hacer un tipo catequesis aquí. ¿Quién es el hombre espiritual? Bueno, en primer lugar, es el hombre, eso está en sus notas por si gustan seguirme. En primer lugar, es el hombre que ha nacido del Espíritu. No naciste espiritual, amado hermano. Nadie nace espiritual. Nadie puede volverse por su propio esfuerzo espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que es nacido del Espíritu, no de la carne, no de la sangre, no por voluntad humana, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. El Espíritu sopla de donde quiere y no lo puedes ver, pero oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre espiritual es uno que ha sido resucitado de los muertos por el acto divino de Dios. Pero, ¿cómo se desarrolla el hombre espiritual? Hermano, ¿de qué se alimenta el hombre carnal? De las cosas de la carne. Adulterios, fornicaciones, idolatría, mentira, celos, iras, contiendas, disensiones y demás. Pero el hombre espiritual tiene un nuevo alimento. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre espiritual puede, hermanos? El hombre es espiritual porque Dios lo hace nacer de nuevo, pero ahora es un bebé, ¿sí? Es un bebé espiritual. ¿Cómo va a crecer y a madurar? Alguien puede decir, pues por la obra del Espíritu Santo. Si Él es espiritual, el Espíritu Santo lo tiene que hacer madurar. Y yo digo a eso, cierto, amén, correcto. Pero, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo para hacernos crecer? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo para hacernos crecer? Mi punto es, por medio de su palabra. Mi punto es entonces que debido a la unión que existe entre el Espíritu y la palabra, el hombre espiritual es aquel que medita en la ley de Yahvé día y noche. Aquel que medita en la ley de Jehová día y noche. Esto es inferido de nuestro texto de Juan 14 y es claramente expuesto en otros muchos lugares de las Escrituras. Ahora, antes de empezar a mencionar algunos textos de las Escrituras que nos hablan de esto, tengo que responder otra pregunta. Ya vimos quién es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El que nace del Espíritu, ¿sí? Ok. Ya vimos cómo se desarrolla el hombre espiritual, medio del Espíritu. Pero ahora vimos que el Espíritu obra por su palabra para hacernos crecer. Ahora quiero responder, hermanos, ¿qué es ser un hombre espiritual? ¿Qué es ser un hombre espiritual? O sea, ¿cómo luce el hombre espiritual? ¿Cómo identificar a alguien espiritual? El hombre espiritual es uno que agrada al Padre en lo que hace, que vive queriendo obedecer la ley de Dios, vive sensible a dar gracias por sus dones, vive con temor de no pecar, vive diariamente consciente de la existencia de Dios. Sus pensamientos son llevados a las cosas espirituales, no está contaminado del mundo, vive rendido a Cristo, queriendo obedecer a su Señor, predicando a Cristo, cantando a Cristo, vive procurando no contristar al Espíritu, gozoso en el Señor, gozando de la paz, consciente del amor de Dios en el Espíritu, viviendo en un hogar y sirviendo a sus hermanos, ama la iglesia de Cristo, sufre la prueba con paciencia, vence la tentación, toma la cruz. En otras palabras, el hombre espiritual es un hombre piadoso o una mujer piadosa. Hermano, pongo esto aquí porque yo espero que ahora tu corazón diga, sí, quiero eso. ¿Cómo el Espíritu me puede llevar a eso? Si después de mostrarte el hombre espiritual dices, no, yo estoy bien así, no quiero ser espiritual,
o una de dos, o eres un cristiano que estás muy endurecido y necesitas consejería pastoral urgente, o eres un incrédulo. Si no anhelas vida espiritual como esta, si no tienes hambre y sed de justicia, por favor, o estás muy endurecido, o estás muerto en tus delitos y pecados. Este es el hombre espiritual, y yo espero, hermano, que al describir esto tú digas, sí, quiero eso. Quiero ser ese hombre espiritual, esa mujer espiritual. ¿Sabes, hermano? Esto es lo que más necesita tu casa. Mujer, hermana, esto es lo que más necesita tus hijos. Esto es lo que más necesita tu esposo. Padre de familia, esto es lo que más necesita tu esposa. Es lo que más necesita tus hijos. Esto es lo que necesita tus compañeros incrédulos en tu trabajo, hermano. Un hombre espiritual. Esto es lo que necesita tu entorno, un hombre espiritual. Esto es lo que más necesita tu alma, un hombre espiritual. Yo espero que lo anheles. Y aquí me he quedado corto. Para describir el hombre espiritual se necesitan varias hojas. Pero este es un resumen de decir, esto es lo que quiero decir cuando hablo espiritual. No estoy diciendo que es un hombre que camina y casi ni toca el piso cuando camina, casi como flotando o algo así. No es una persona que externamente tiene la amabilidad de un hombre espiritual y casi camina con el cuello chueco todo el tiempo como viéndote así, con sus manos siempre de alguna forma y saludando. No nos confundamos. El hombre espiritual es uno que refleja la imagen de Cristo de esta forma. Yo espero que quieras, joven, eso es lo que necesita tu alma. Una mujer y un joven espiritual. Hermanos, esto es lo que necesita la iglesia. Sí, la iglesia necesita ciertos dones, pero la iglesia se conforma de las rocas vivas, unidas. Hermano, ¿anhelas ser espiritual? ¿Sabes? Déjame detengo un poquito aquí y pregunto, ¿deseas ser un hombre espiritual? ¿Qué es lo que más anhelas hoy en tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas para tu casa y para tu familia? ¿Qué es lo que más buscas en tu hogar? ¿Una mujer, un hombre, hijos espirituales? ¿No es esto una fuerte exhortación, hermanos? Que lo que más necesita una iglesia, una casa, el entorno a tu alrededor es un hombre espiritual y muchas veces prestamos poca atención a ello. Nunca será exagerada la frase de Robert Murray McCheyne, que lo que más necesita una iglesia es un pastor espiritual. Y eso se dice y se repite en cualquier área. Hermanos, que esto despierte tu hambre de decir, ok, ya me describiste al hombre, ya me dijiste cómo se hace el hombre espiritual por la gracia de Dios soberana, ya me dijiste cómo crece, pero ahora, ¿qué cosas usa el Espíritu para hacerme espiritual? Para hacerme piadoso. Bueno, antes de llegar a la verdadera respuesta, vayamos a la falsa respuesta. Pues hay una falsa respuesta. Parte del mundo en nuestros días está interesado en hablar de espiritualidad. Hermanos, una vez íbamos caminando unos hermanos y yo en una plaza y había dos personas en el piso sentadas viéndose la una a la otra, sentados como tipo Buda y con esa posición de piernas, quiero decir. Y no sé qué nos dijeron, así como no se quieren sentar con nosotros, somos gente espiritual que está intentando traer buenas vibras al mundo o así. El mundo está hablando de espiritualidad. Es interesante porque solo el cristianismo tiene la base para hablar de espiritualidad, el Espíritu Santo, y que Dios es espíritu. Joe Vicky comenta esto cuando dice que el mundo está entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre. Dice Joe Vicky, la espiritualidad es un tema muy presente en la gente de hoy. Con su predominante secularismo y materialismo, la cultura moderna ha fracasado en satisfacer sus consumidores. Saben, aún hasta la televisión en general está hablando de este tema,
de la espiritualidad. Y ponen, recuerdo hace tiempo, hace algunos años atrás, un documental donde ciertas personas famosas de Hollywood dejaron todo eso para irse a un monasterio y empezar a generar vida espiritual. El mundo, hermanos, fracasó en satisfacer los corazones de las personas y fracasará siempre. Ahora las personas están despertando a eso, porque, hermanos, el secularismo y lo que nos ha dado el posmodernismo, la era de la iluminación, que fue la era más bien del obscurecimiento, nos ha dado un mundo anti-espiritual, materialista, pensando que todo está aquí, pero fracasó. Ahora el mundo está buscando lo espiritual. No obstante, la respuesta que el mundo nos da para ser un hombre espiritual está equivocado. Incluso hay religiones que están interesándose nuevamente en las cosas espirituales, como el catolicismo romano. Hermanos, el catolicismo habla de espiritualidad, pero ¿en qué consiste la espiritualidad del catolicismo? De un ritualismo y misticismo. Hermanos, ¿cuál es el sentido más importante de la religión romana? ¿Cuál creen? Opciones. ¿Cuál es de nuestros 5 sentidos? ¿Cuál es el sentido más importante de la religión católico romana? La vista. La vista. Todo es ritualismo. Los objetos intentan proveer vida espiritual. Hermanos, así es como empezó a nacer los íconos en la vida espiritual. Eran amuletos para llevarte a la vida espiritual. Si tú estás con un católico devoto, tú le puedes preguntar, ¿para qué sirve esto? Bueno, estos artefactos me sirven para llevarme, para dirigir mi mente y mis pensamientos a la vida espiritual. Aún el olor de una iglesia romana tiene este propósito de guiarte a un tipo de espiritualidad. Su estructura y demás intenta eso. Es visual. Vamos a ver si no los hallo mal parados. ¿Y cuál es el sentido más importante para el cristianismo por 2000 años? Ahora podríamos decir la vista porque así leemos la palabra. Pero por 2000 años, y sigue siendo, el sentido más importante de la iglesia de Cristo es el audio, el oído, es el sentido más importante. Porque a través de ella tenemos la predicación. A través de este sentido escuchamos la predicación de la palabra y la lectura de la palabra. Hermanos, debemos entender que el que hoy tengamos una Biblia en nuestras casas, diferentes empastados, diferentes márgenes, algunas ya con algunas ediciones, dibujitos adentro, canto de oro, hermanos, por miles de años, algunos cientos de años en la historia de la iglesia, no fue así. En el tiempo de la Reforma era poco común que todas las casas tuviesen una Biblia. Fue hasta el tiempo de la imprenta que esto se hizo posible y tiempo después. Y yo creo y sigo creyendo que el sentido más importante para la iglesia de Cristo sigue siendo el audio. El escuchar sigue siendo lo más importante. Así que Roma responde con este misticismo. Roma dice, ¿quieres ser un hombre verdaderamente espiritual? No quedarte a la mitad, verdadero. Bueno, hazte monástico, hazte un monje o una monja, y ellos se apartan de todas las cosas de este mundo para dedicarse a la meditación y a la contemplación de Dios. Esa no es la única respuesta equivocada. También están los que llamaré entusiastas, si es que podemos clasificar de esta forma a cierta corriente cristiana: anabaptistas, cuáqueros, wesleyanos, carismáticos,
Todos estos hablan de una espiritualidad basada en emociones y en sensaciones. Noten lo que dice Juliet sobre esta actitud de nuestros días. Escuchen, muchos hoy en día creen que son capaces de sentir el Espíritu Santo trabajar directamente, o sea, aparte de la Biblia, dentro de ellos, produciendo impulsos o intuiciones como un medio de comunicarles su voluntad, o sea, Dios comunicarles su voluntad. De esta manera han hecho su relación con Dios contingente a sentimientos difusos. Yo siento que Dios quiere esto. Yo siento que Dios piensa esto. Yo siento que Dios dijo esto. Hermanos, como si hubiese una espiritualidad directa, como si Dios dirigiera nuestros impulsos de esa forma. Incluso más problemático es el hecho de que han separado el Espíritu de Dios de la palabra de Dios. ¿Saben que así hubo movimientos en el tiempo de la Reforma que dijeron, no necesitamos la palabra, el Espíritu habla directamente a nuestros corazones? Divorciando así de la única revelación infalible y suficiente que nos ha dado, esto es, la Biblia. Parece que demasiados evangélicos han abandonado aquella piedad basada en la palabra que sus antepasados puritanos trajeron tanto en definir y defender. Hermanos, estamos hablando aquí y luego pensamos de los extremistas carismáticos, de los extremistas cuaqueros y demás. Pero hermanos, yo he identificado que podemos aún aquí muchas veces estar basando nuestra vida cristiana en lo que yo sentí y en lo que yo pensé y en lo que a mí Dios me reveló y en lo que a mí Dios me habló. Abrí un versículo y me habló cosas impresionantes. Nunca toco la Biblia, pero este mes me tocó leer un día la Biblia y abro las Escrituras y me habla. Hermanos, yo muchas veces puedo escuchar comentarios y frases como que parecen más de los entusiastas que de la doctrina bíblica. Así que por eso estoy dando esta lección, para seguir creciendo todos unánimes en nuestra necesidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la respuesta bíblica para el crecimiento espiritual del hombre? La espiritualidad del hombre depende de su acercamiento y relación con la palabra de Dios. No estoy diciendo que es lo único que el cristiano necesita. El cristiano necesita la oración y el cristiano necesita otros medios de gracia como las ordenanzas, los sacramentos y demás. Pero principal en la vida espiritual es la palabra. ¿Saben cómo llamaron los musulmanes a los cristianos? Al-Kitab. Los del libro, la gente del libro. Y hermanos, así ha sido. Hermanos, las épocas cristianas más fructíferas en la espiritualidad fueron sin dudas aquellas donde la palabra de Dios reinaba. Reinaba en la iglesia, reinaba en los hogares, reinaba en la vida privada. ¿Saben cuáles considero las eras más fructíferas de espiritualidad bíblica? La era patrística. Hermanos, es interesante, no tenían todos Biblia. En ocasiones quizá no todos tenían una Biblia ni siquiera completa, los pastores. No obstante, fue una época, la era patrística, llena de espiritualidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que tenemos, hermanos, ¿cuáles escritos? Hay toda una serie, si no me equivoco, de 29, 27 volúmenes de los documentos de la historia patrista y ni siquiera son todos. Y está esa serie. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos ahí? Principalmente, ¿qué son esos artículos de los hombres de la iglesia temprana? ¿Sabes qué? Sermones, 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 sermones. De Agustín, 5 volúmenes hay y no son todas sus obras.
¿Qué tiene ahí? Claro, tiene su tratado teológico de la Trinidad, bueno, profundo, difícil, pero ¿sabes qué tiene ahí? Sus sermones, sus homilias respecto al Evangelio de Juan, sus homilias respecto al Sermón del Monte, sus homilias respecto a los salmos. Amaban los salmos la iglesia temprana. ¿Qué tenemos de Atanasio? Sí, sus cuestiones polémicas, pero también tenemos sus sermones. Estoy intentando recordar el nombre que fue llamado en ese tiempo como la boca de oro. La boca de oro. Crisóstomo, correcto. Se llamaba la boca de oro, considerado el mejor expositor. ¿Y qué tenemos de él? Sermones, 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 sermones. La era medieval, llamada era obscura por la era de la Ilustración, así que no es un buen nombre si ellos se lo pusieron. Yo creo que la era medieval, hermanos, no fue obscura como dijeron los de la Ilustración. Creo que la era medieval en la iglesia hubo problemas, pero yo creo que hubo la iglesia medieval viva. ¿Qué era el centro de esos lugares, hermanos? No estoy de acuerdo con la vida. Me estoy desviando de mis notas. Siempre es el riesgo cuando me desvío de mis notas. Bueno, regreso pronto. Hermanos, no estoy de acuerdo en la vida monástica. No vamos a poner un monasterio ni nada así aquí para los jóvenes, ni mucho menos. Pero, hermanos, había monasterios. Quiero decirles algo. Que aunque equivocados en su base teológica, porque ¿cuál era la base teológica de un monasterio? Para ser santo me tengo que apartar literalmente del mundo. Eso está mal, base teológica mala. Pero hermanos, había monasterios buenos, no que estaban bien que existieran. ¿Me explico? Quiero ser claro. El hecho de que un monasterio existe está mal porque es una base teológica errada. Pero dentro de ese error, había monasterios, hermanos, que no había obscurantismo, había mucha luz. Quiero ponerles un ejemplo. Había monasterios que cantaban los 150 salmos cada semana. Era su alimento diario. Se levantaban temprano, meditaban en las escrituras, cantaban todos de forma unánime los salmos, regresaban a sus labores, tenían un poco de labor, regresaban a la meditación de la palabra, los salmos. Hermanos, yo creo que fueron esos lugares y algunos púlpitos de la era medieval. De hecho, los reformadores citaron a algunos teólogos medievales como a favor, como favorables. ¿Quiénes fueron esos? Los que mantuvieron como central la palabra en sus congregaciones, en sus monasterios. Y por supuesto, ¿cuál fue una de las áreas espirituales más fructíferas? La Reforma y el puritanismo. Hermanos, no ha habido época tan fructífera. ¿Y cuál fue la cuestión central? Hay un libro que se llama El Genio, o sea, el genio del puritanismo, como genio, no como genio de mal genio, sino la clave del puritanismo, ¿sí? ¿Y saben de qué trata el libro? El púlpito. ¿Por qué hubo tanta vida espiritual en el tiempo del puritanismo? Un púlpito constante, hermanos. En el tiempo en Ginebra, Juan Calvino tenía 2 predicaciones diarias, 3 el domingo. Y esa era la vida constante de la iglesia en ese tiempo. No es de dudarse. No es de dudarse. ¿Cuáles son los documentos que tenemos principalmente del tiempo de la Reforma y Puritanismo? Sermones, 66 volúmenes de las obras de Martín Lutero, hermanos. Comentarios, 22 volúmenes de letra pequeña de los comentarios de Juan Calvino. Sermones tras sermones de ellos. No es misterio, la vida espiritual depende de la palabra. Y el tiempo más espiritual de la iglesia será cuando los pastores de la iglesia pongan la escritura como central. Y en segundo lugar, cuando los cristianos de la iglesia comprendan eso, hermanos. ¿Saben? No solo es algo que depende del pastorado de la iglesia, de los pastores de la iglesia, es algo que depende de los miembros de la iglesia, de los asistentes de la iglesia.
Porque si los asistentes y los miembros están conscientes que lo que necesitan es la palabra predicada, no se van a cansar de escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, tras sermón, tras sermón. Domingo tras domingo. Y aún si se empiezan a cansar, no van a decir, sí, está bien que me canse. No, Señor, ayúdame a arrepentirme de esto. Y querrán más y pedirán más. Y no solo eso, prepararán sus corazones para decir, Señor, viene un sermón, déjame aprender de esto. Nadie enseñó tanto de cómo recibir los sermones como en el tiempo del puritanismo. Enseñaban una y otra vez, iglesia, tienes que hacer esto para prepararte para el sermón. Tienes que hacer esto para prepararte para el sermón. Hermanos, yo quiero vida espiritual para mí, para mi casa, y quiero vida espiritual para nuestra iglesia. Debemos empezar por hacer las Escrituras el centro. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el hombre espiritual es aquel no que no viene en tormentas, sino que es el hombre espiritual que está firme por la palabra. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119. Hermanos, yo no tengo el tiempo de exponer en este día. No digo que algún día no lo vaya a hacer si el Señor nos da vida. Pero no tengo tiempo para exponer el Salmo 119 aquí, en esta hora. Thomas Manton, un puritano, predicó, no sé, más de 100 sermones del Salmo 119, deleitosos. Pero aunque yo no lo puedo hacer, yo les animo a que intenten leer el Salmo 19 para confirmar lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la vida del hombre espiritual depende en gran medida de su acercamiento a la palabra de Dios. Ok, lee el Salmo 119 esta semana en tu casa y ve la vida espiritual de este salmista y cómo lo contrasta siempre con la palabra de Dios. Miren, la tradición reformada, dice Juliet, la tradición reformada por mucho tiempo ha reconocido el Salmo 119 como un modelo de espiritualidad bíblica. Esta cita la tienen en sus notas. Matthew Henry comentó, muchas son las instrucciones que encontramos aquí acerca de la vida religiosa. Muchas son las dulces experiencias de uno que ha vivido tal vida. Aquí hay algo que se ajusta al caso de cada cristiano. Jonathan Edwards declaró que no conocía una parte de la Escritura donde la naturaleza y evidencia de la piedad verdadera y sincera se insistiera y delineara de forma tan plena y grande como en el Salmo 119. Charles Bridge creía que el Salmo 119 contenía la anatomía de la religión experimental, los lineamientos internos de la familia de Dios. Fue dado para el uso de los creyentes de todas las épocas como un excelente punto de referencia de la piedad vital. Ellos están diciendo, ¿quieres ver un modelo de vida espiritual? Lee el Salmo 119. Ahora yo te digo, y cuando lo leas, presta atención a la relación entre la vida espiritual y la palabra. Vamos a ir solo a través de unos textos aquí. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermanos, ¿qué es ser bienaventurado? El hombre bienaventurado es aquel que participa de la beatitud de Dios y vive y camina en esa beatitud. Dios es beato, o sea, Él tiene
plenitud de perfección y por lo tanto Dios es pleno, Dios es feliz, por decirlo de cierta forma. Debido a que Dios tiene toda perfección. Hermanos, he hablado de esto en nuestra doctrina de Dios. Tú y yo buscamos lo bueno. ¿Se acuerdan de esa lección? Tú y yo buscamos lo bueno, algo externo que nos satisfaga. Dios es beato. Toda perfección que Él desea está en sí mismo. Bueno, 2. Dios ha decidido hacernos felices por medio. ¿Cómo nos puede hacer felices Dios? Si Él está pleno por tenerse así, por decirlo de cierta forma, ¿cómo nosotros podemos ser felices? Teniéndolo a Él. Teniéndolo a Él. Thomas Manton comenta, aunque Dios no necesita de nosotros, Él está dispuesto a comunicar su beatitud y hacernos felices en el disfrute de sí mismo. Por su gracia, Él nos permite participar de comunión con Él. 3. Nosotros solo podemos ser plenos al contemplar a Dios entonces. Dios es beato. Él quiere hacernos felices, bienaventurados. ¿Cómo lo hace? Por revelarse a sí mismo. ¿Cómo se revela a nosotros, hermanos? Por la palabra y las ordenanzas, principalmente. Por la palabra y las ordenanzas. ¿Pueden ver la lógica que estoy intentando meter aquí? 1. Dios es beato. 2. Dios quiere hacernos bienaventurados. Quiere darnos felicidad. Para eso, Él nos da de sí. ¿Cómo? Por su palabra. Lean conmigo el versículo 1. Bienaventurados. ¿Quién? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles? Los que andan en la ley de Jehová. El hombre bienaventurado, el hombre satisfecho es el que camina en la ley de Jehová. ¿Por qué? Salmo 119, versículo 129. 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Lo que necesitamos para ser bienaventurados, hermanos, es contemplar a Dios. Dice el salmista, maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. A través de tus testimonios yo conozco quién eres, cuán grande eres, cuán perfecto eres. Los ha guardado mi alma. Dice aquí un autor, aquí encontramos verdad concerniente a la gloria de Dios. ¿En dónde? En las Escrituras. La creación del mundo, en las Escrituras. La caída del hombre y la obra de Cristo. Dice, sus testimonios son maravillosos en pureza y perfección. Revelan la perfecta voluntad de Dios que alcanza el alma misma y todos los afectos del corazón. Son maravillosos en su armonía y acuerdo de todas las partes. Toda la Escritura sirve para un gran fin, esto es, glorificar la gracia y misericordia de Dios en aquellos que son salvos y su justicia en aquellos que son condenados. Los testimonios de Dios son maravillosos en su poder. La Escritura no solo llena la cabeza con ideas, sino que perfora el corazón, alarma la conciencia y despierta los afectos. Tiene el poder de humillar y aterrorizar, convertir y transformar, consolar y confirmar. El contenido de la palabra, hermanos, es lo que alimenta el alma. Es lo que alimenta el corazón del creyente. Acompáñenme en la cita siguiente que está en sus notas. Si queremos disfrutar al bendito Dios de acuerdo a la dirección de su palabra, no solo debemos consultar la palabra, sino a Dios. No hay nada más que nos pueda sacar el mundo y perdernos de buscar las cosas celestiales. No hay nada más que nos enseñe la vanidad de la criatura, la realidad de los privilegios espirituales. Hermanos, ¿cómo volvernos cada vez más amantes de lo que Dios ama? La Escritura es la única en esta tierra que puede producir eso.
La Escritura es la única que nos muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Escritura nos muestra las perfecciones de Dios, nos muestra las maravillas de Dios, nos muestra la justicia de Dios. Y así nosotros somos impactados contemplando la gloria de Dios y entonces somos transformados. Hasta que vemos estas cosas en una luz divina, el corazón se cuelga de Dios. Seguiremos persiguiendo vanidades mentirosas hasta que Dios abra nuestros ojos para ver los misterios de la palabra. Ahora, es posible que todo esto que yo he dicho ya lo conocieras totalmente. Pero hay algo más que quiero añadir aquí. No solo debes saber que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios, Dios se revela. No solo debes saber que en esa revelación tú te gozas y te transformas en Cristo si tienes al Espíritu Santo. No solo debes saber que debes depender de Dios para meditar las Escrituras. Hermano, mi punto máximo en esta lección es el siguiente. Hay algo en la meditación de la palabra y el contacto espiritual con ella que nos transforma, hermanos. Vamos a un texto clave. Salmo 119, versículo 36. Dice el texto: inclina mi corazón a tus dichos y no a la avaricia. Dice Hywel Jones: la inclinación del corazón incluye alumbramiento de mente, la inflamación de los afectos y la liberación de la voluntad. Esto es la santificación del creyente. El salmista está orando: Señor, inclina mi corazón a tu voluntad. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Hermanos, ¿cómo es que logro yo cada día más estar inclinado a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios? Mi punto es que solo la comunión íntima con la palabra, por el poder del Espíritu Santo, nos inclina, hermanos. Escuchen el Salmo 19. No abran sus Biblias, solo escúchenlo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, convierte. Este es el punto que estoy haciendo aquí. Este es el punto clímax al cual quiero llegar en esta breve exposición de la palabra de Dios. Solo la palabra, por el poder del Espíritu Santo, tiene el poder de inclinarnos a la voluntad de Dios. Los testimonios, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta. Convierte, transforma, inclina, hermano. Dice Thomas Manton, es efectivo para alterar y para cambiar los afectos. O sea, la meditación de la palabra es efectivo para alterar y para cambiar los afectos y para llevarlos a Cristo y a sus caminos. Ese es un don muy grande, dice Manton. Cuando Dios nos enseña, conocemos la verdad de Dios con mayor claridad, certeza y eficacia. Cuando así aprendemos la palabra de Dios, se graba profundamente en nuestras mentes y corazones. El resultado es comunión con Dios, pues conociéndolo llegamos a disfrutarlo. Es a través de la constante contemplación, lectura, meditación y la escucha de la palabra predicada que formará al hombre espiritual,
donde éste se irá formando y transformando. Hermanos, realmente hay una vida espiritual cuando leemos las Escrituras. Déjenme les digo algo, esto cambia nuestra forma de leer las Escrituras. Hermanos, no leemos las Escrituras para no sentirnos mal en nuestra conciencia. No leemos las Escrituras porque un cristiano debe leerlas. Claro, es verdad, pero las leemos porque sabemos que es el contacto con ellas que irá, hermanos, poderosamente transformándonos. Hermanos, puede haber muchas veces que no tenemos el deseo tan despierto para leerlas, pero el cristiano que conoce esto se levantará, pedirá perdón a Dios, se humillará ante Él y dirá: transfórmame en la meditación de tu palabra. Transfórmame. Manton comenta: la inclinación natural de nuestros afectos está más inclinada a la santidad que a las cosas mundanas solo cuando nuestra comunión íntima es con la palabra de Dios. Hermanos, nada más puede hacer esto. Nada más puede hacer esto. Es el contacto espiritual con la palabra, donde Dios está realmente presente con nosotros por medio de la palabra, que va transformándonos, va puliéndonos, va limpiándonos. Dice Thomas Manton: cuando Dios enseña la verdad, viene sobre nosotros con más convicción y demostración de poder, y por lo tanto tiene un asombro y soberanía. No solo se queda en la imaginación flotando en el cerebro, sino que afecta el corazón. Afecta el corazón. Esa es mi oración todo domingo en la mañana. En primer lugar, por mi alma. Cuando me levanto a meditar, en primer lugar, las Escrituras para mí mismo. Pero esto es mi oración para la iglesia cada mañana. Hermanos, la iglesia no se va a edificar por el sermón que el hombre prepara simplemente. La iglesia se va a edificar cuando ésta vaya comprendiendo más y más que es la palabra predicada, cuando ésta es predicada correctamente, que golpeará, que cortará, que pulirá tu corazón. Hermano, ¿eres un hombre espiritual? ¿Puedes ver qué gran contraste la religión de nuestros días a la religión del Salmo 119? Para algunos la religión puede consistir simplemente en el aspecto físico, la forma de hablar. Hermanos, vean qué cristianismo estamos. El cristianismo de nuestros días, hermanos, está presente solo por gracia, pero el gran porcentaje del cristianismo de nuestros días ni siquiera es cristianismo. Esta es la vida espiritual. Hermanos, la meditación de la palabra es más que teoría. Esta convicción lleva a Manton a diferenciar entre el conocimiento especulativo, esto es, una idea básica de las cosas, y esto que ayude a corregir tu forma de ver el sermón. Hermanos, lo está haciendo a mí, a la mía. Está haciendo a mi forma de ver el sermón. Yo estoy aprendiendo con ustedes en esto. Muchos ven el sermón simplemente como una forma de llenar mi cabeza con algo nuevo. No, hermanos. Si alguien predica algo nuevo aquí, está un poco raro. Nadie predica nada nuevo. No, la predicación es más que predicación especulativa, o sea, teológica. Es conocimiento práctico. Él insiste, Thomas Manton, que hay una diferencia notable entre conocer con la cabeza, conocimiento teórico, nocional o especulativo, y conocer con el corazón, conocimiento práctico, inclinativo y sensible. En otras palabras, hay una diferencia importante entre pensar que la miel es dulce y probar que la miel es dulce. Y hermanos, eso debemos buscar en el sermón domingo en la mañana y en tu meditación todos los días. Hermanos, nuestro corazón naturalmente puede ser como una cebolla que tiene una capa que hay que quitarla porque está sucia. Por eso oramos en la mañana en tu devoción para presentarte ante la palabra de Dios. Señor, limpia para que yo pueda recibir el agua. Hermanos, yo sé que si tú
tienes vida espiritual, conoces la diferencia entre una meditación entre una lectura de la Biblia que no te dejó nada y una que, wow, ¿cuánto te alimentó? Yo sé que ese texto, hermano, que hasta durante todo el día lo llevas contigo. Y hablas a tu esposa hasta como 3 o 4 días del mismo texto porque te alimentó. Debemos buscar esa práctica, esa manera de leer las Escrituras diario y en cada sermón que escuchas. Por eso decían los puritanos. Decía alguien de los puritanos. Hoy se escuchan muchos sermones. Y sermón de y este predicador, y este predicador, y este predicador, y este predicador. Y no hay la misma vida espiritual que antes. ¿Por qué? Porque antes, aunque escuchaban menos sermones, se quedaban más meditando la palabra para ver cómo aplicaba a su corazón. Hermanos, es cierto, el pastor debe buscar aplicar la predicación a su corazón, la palabra a su corazón, perdón. Pero también es labor del que escucha preguntarse, Señor, consuélame con esto, llévame a meditarlo, ¿cómo me aplica? ¿Cómo me consuela? ¿Qué tiene que ver conmigo? Cuando el salmista ora por conocimiento y entendimiento, no está pidiendo por el especulativo, sino por el práctico, dice Juliet. Él quiere aprender cómo andar en los caminos de Dios. Asimismo, toda enseñanza que recibimos de Dios debe de dirigir a la práctica. Esta es la intención de Dios al enseñar, dice Manton. Por todo debería ser nuestra meta el aprender. Concluyo con esta palabra de Juliet. Los puritanos insisten que la Biblia es el medio principal por el cual el Espíritu Santo despierta los afectos, capacitando así al regenerado a progresar en santidad. Para Swinock, esto hace a la Biblia especial tesoro. No que Dios ha depositado en las manos de los hijos de los hombres. Por esta razón, amerita su inigualable devoción. En pocas palabras, deben escuchar y leerla en el temor de Dios. Ok, a la luz de esto, ¿qué tenemos aquí? Hermanos, esto espero que sea una fuerte exhortación para animarte a no dejar tu lectura diaria de la Biblia. No importa que pongas 10 veces la predicación de ese pastor, de fuego, ¿sí? Un pastor intenso. No importa que escuches 100 veces la predicación del apóstol Pablo. Si no tienes un contacto directo con la palabra, no pienses que serás un hombre espiritual. Es una fuerte exhortación si estás leyendo la Biblia como un checklist. Hermanos, si estás leyendo la Biblia como un checklist, arrepintámonos, todos podemos caer en eso, y pidamos al Señor ayuda para buscar más bien su toque con la palabra. Me acuerdo lo que dice J.C. Ryle. Diario debo meditar las Escrituras. Así como el maná solo caía un día, y si te intentabas alimentar con el maná del día pasado, ¿qué iba a pasar? Gusanos. Y nunca te ibas a alimentar con el maná de mañana, porque no ha llegado. Diario tenías que salir por el maná. Hermanos, no estoy diciendo que no podemos leer la Biblia para conocerla, en el sentido de, oye, quiero leer 15 capítulos cada día para conocer la Escritura. Está bien, pero toma unos versículos e intenta buscar el alimento de Dios en ellos. Hermano, es mejor que pases un tiempo. No estoy diciendo, hermanos, aquí hay mucho riesgo. No estoy diciendo que saques tus 30 comentarios de Romanos y diga, ok, de ahora en adelante empezaré a meditar la Escritura. Romanos 1:1 y pases un mes en Romanos 1:1 o algo así. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, agarra un plan de lectura si es así. Si no eres de los de plan de lectura, simplemente empieza desde Génesis, sigue hasta Apocalipsis, lee y cuando leas, está clamando al Señor, Señor, ¿cómo puedo ver aquí a Cristo? ¿Cómo puedo ver algo de tu carácter aquí? ¿Cómo aplica esto, Señor, a mi corazón ahorita? Señor, aliméntame con algo de tu hermosura. Y hermanos, de esa forma,
Puede ser que leas 5 capítulos y solo te quedes en uno. Puedes agarrar un lápiz y cuando estés leyendo, subrayar un texto que te llama la atención, acabar tu lectura y regresar ahí e intentar meditarlo, hermanos. Sobre la meditación, hay unos audios en Herencia Reformada, en Cristianismo Bíblico, 3 audios, si no me equivoco, de cómo meditar la palabra de Dios. Y próximamente en Catecúmenos hablaré más al respecto de la meditación. Hay libros puritanos escritos completos de esto, hermanos. Libros completos de cómo meditar la palabra. Aparta un tiempo diario para leer las Escrituras. Prepárate para el sermón. Por favor, hermano, prepárate para el sermón. Prepara a tu familia. Si los domingos es el día que te puedes levantar un poco más tarde, excepto cuando al hermano se le ocurre juntar estudio de catecúmenos y reunión de miembros, pero en general es el día que me puedo levantar a las 8, 8:30. No, quizá no nos da tanto tiempo. El sábado intenta por la tarde preparar a la familia y llamarlos a, ya no se estén contaminando de cosas vanas, más bien lleven sus mentes al Señor, canten algo para librar sus mentes, hermanos. Practica la devoción familiar. Si algo va a transformar tu familia es la devoción familiar. Hermano, memoriza la palabra. Si tal es el poder de la palabra de Dios, memorízala. Y aprende a meditarla. Ok, quiero terminar con este ejercicio con ustedes. Salmo 119. Y esto lo pueden hacer ustedes en casa para que queden convencidos de esto. ¿Qué quiero hacer en estos 5 minutos que me sobran? Quiero que vayamos a ciertos versículos del Salmo 119 y que veas, hermano, la relación entre tal característica de la vida espiritual y la palabra de Dios. Miren, esto es lo que quiero decir. Lean conmigo versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo es el hombre espiritual en estos 2 versículos? Es bienaventurado, es feliz. ¿Y cuál es la relación con la palabra? El que es feliz, el bienaventurado, es el que anda en sus caminos, el que guarda sus mandamientos. ¿Pueden ver? Vida espiritual, gozo, vida espiritual, palabra, la relación. Ok. Libre de pecado. ¿Quién es libre de pecado? Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 9. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Es el hombre espiritual uno que se guarda del pecado? Sí. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo tener un corazón agradecido? Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cómo poder generar un corazón más agradecido para con Dios? Cuando contemplara tus juicios, estos me provocarán a mí exultación. Mi espíritu prorrumpirá en júbilo. Alabado seas, Señor. Hermanos, tales expresiones existen en la vida cristiana por el Espíritu. Hermanos, esto no es para unos pocos. ¿No es hermoso esto de la vida espiritual? Que en el Espíritu es para todo cristiano. Alabanza a Dios, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amor por las cosas santas. ¿No quieres tener más amor por las cosas santas y cada vez menos por las cosas del mundo, hermano? Hermano, ¿qué tan dañado estás por las cosas del mundo hoy? ¿Qué tanto piensas como el mundo? ¿Qué tanto anhelas las cosas del mundo? ¿Qué tanto tu vida se parece a la de cualquier en el mundo? Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Señor, cuando medito tus testimonios, cada vez los amo más que las búsquedas de la riqueza. Versículo 16. Me regocijé en tus estatutos
No me olvidé de tus palabras. Este es el deseo del hombre espiritual. Quiero amar más tu palabra. Quiero amarte más a ti. ¿Cómo? Medita su palabra. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. He anhelado tus mandamientos, Señor. Vivifícame. Gozo en medio de las pruebas. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, leer la Escritura es más que convencernos intelectualmente. El Espíritu obra cuando la leemos dependientes a Él. ¿Cómo ser obedientes a Dios? Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y yo les animo, lean el Salmo 19, identifiquen la característica espiritual del salmista e inmediatamente vean cómo esta característica espiritual está ligada a la palabra de Dios. Hermanos, espero que sus corazones estén convencidos que la única forma de ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, un cristiano espiritual, es aquel que tiene su corazón continuamente ligado a la palabra de Dios. No hay otra forma. Cierra los ojos cuanto quieras y concéntrate cuanto quieras, para ver si viene algún mover en el espíritu o algo. Así te quedarás con los ojos cerrados. Medita la palabra día y noche lo más que puedas. Eso hará al hombre espiritual. Eso no quiere decir que no debes leer libros. Una vez alguien me preguntó, ¿qué hago si solo tengo tiempo para leer la Biblia y no libros de teología ni puritanos? Le contesté, me levantaría más temprano para tener otro rato y entonces leer otros libros. No estoy diciendo que no debemos leer más, estoy diciendo que debemos ser hombres y cristianos de un libro, la palabra de Dios.